A todos los seguidores de Letras Huastecas, hoy, como todos los miércoles, nos encontramos con Xicoténcatl, un escritor de la Sierra de Otontepec. Él escribe en distintos géneros, escribe poesía, escribe cuentos, escribe también novelas y de vez en cuando tiene alguna obra de dramaturgia, es dramaturgo también. Y dentro de los saberes que tenemos con este escritor es que también es compositor de música. Sus obras, algunos poemas de él los ha musicalizado y algunas otras letras las ha compuesto exclusivamente para ser interpretadas, han sido musicalizadas por él mismo. Xicoténcatl, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, bien aquí en Tlaquepaque, Jalisco todavía. Muy bien, bueno, quiero comentarles, estimados lectores, que Xicoténcatl en estos días está cumpliendo 23 años de trabajo docente, tanto a nivel medio superior como a nivel superior. Eh, ha sido uno de los profesores, tanto en los sistemas públicos como en los sistemas privados. Eh, Hoy vamos a platicar un tanto de la producción literaria de Xicoténcatl, pero en un género. Hoy vamos a platicar con él de un solo género, como es la poesía. Y hoy nos va a hablar precisamente de, ese, mm, de esa colección de poemas que él ha dado al público lector. En, ¿En qué año, Xicoténcatl, publicaste este libro y cómo se llama el libro del que vamos a hablar el día de hoy? El segundo libro es Xochicuitlatl Prepesti, Poesía al Desnudo, editado en el 2014. ¿Fue tu segunda obra publicada? Es la segunda obra, la Ah, segunda obra. ok. Y esta obra, como decíamos en la entrevista pasada, ya es en una versión bilingüe, castellano y náhuatl, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Bien, yo tuve la oportunidad de leer tu obra posiblemente hace como 2 años, ¿sí? Hace 2 años que te volví a reencontrar después de largos años de no haber platicado de estos asuntos, después de tu trabajo en la vida política, porque, estimados lectores, Xicoténcatl bueno, se dedica a la vida política y en 2017 en el estado de Veracruz, en el municipio de Citlaltépec, él fue candidato a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano. Y es entonces cuando lo vuelvo a encontrar en aquellas tierras de la Sierra de Otontepec. Él en la política y yo simplemente en la vida civil. Pero bueno, aquí estamos nuevamente, Xicoténcatl. Y fue entonces como tuve la oportunidad de leer algunas de tus obras, entre ellas precisamente Poesías al Desnudo. Cuéntanos, Xicoténcatl, ¿qué encontraste o qué hay, qué podemos encontrar nosotros como lectores en este poemario, Poesía al Desnudo? Bien, pues en primer lugar un prólogo maravilloso, eh, compartido por el poeta zapoteco Javier Castellanos, el, el primer premiado por la FIL en el 2013. Eh, Igual yo creo que tiene esa riqueza pues de que haya aportado el prólogo iniciando con esas palabras. El desafío de ser escritor indígena dice, ¿qué seríamos sin la palabra? Eso no es concebible. Todo se ha hecho con la palabra, gracias a ella hoy tenemos referencias ideológicas, sentimentales, históricas, etcétera. Entonces, con estas maravillosas palabras con el cual inicia su prólogo el amigo y hermano eh, zapoteco, Gabriel Castellanos, creo que esto fue lo que le da mayor belleza pues al trabajo poético y sobre todo porque fue presentado en el ITESO y fue él quien comentó el libro, pues todas las obras poéticas que aquí se encuentran. Creo que eso para mí ha sido también de mucha importancia, puesto como mi hermano también es indígena,
la interpretación fue realizada desde pues, las raíces indígenas, desde las raíces prehispánicas. Y creo que coincidimos mucho, pues, en cuanto que la poesía es un canto a la naturaleza, en primer lugar. Es un canto a todo lo que sería la flora y la fauna. Creo que en ese sentido coincidimos todos los grupos indígenas que viven en nuestro país, de que la tierra es nuestra madre y por lo cual hay que cuidarla. Está bien. Bueno, de lo que yo puedo encontrar en esta obra, Jicotencas, de la obra de Poesía al Desnudo, hay algunos de tus escritos que a mí me han llamado mucho la atención, ¿no? Yo soy, pues, alguien que le gusta mucho la filosofía, pero no esa filosofía abstracta, sino esa filosofía de la vida cotidiana, ¿no? Y yo siempre he pensado, no sé tú qué opinas de esto, Jicotencat, pero siempre he pensado yo que en el género poético o en la poesía como género literario es en donde muchos de los escritores indígenas han derramado o han vertido toda su filosofía de la vida, su filosofía con respecto a la naturaleza y su filosofía también con respecto al estilo de vida, a la vida que ellos llevan en comunidad, ¿no? Y yo encuentro muchos detalles ahí en tu obra, mucha filosofía de parte tuya, más bien una filosofía en donde tú retomas o tomas de la cultura náhuatl, ¿no? Entonces, no, me gustaría que comentaras con nosotros esa parte, quizá tú no la ves como la parte filosófica, porque tú eres más literato o más sociólogo que filósofo, ¿no? Sin embargo, sí encuentro yo varias aportaciones filosóficas. No sé si quieres tú comentarnos algo de ello y un tanto como señalarnos, indicarnos algunas algunos datos filosóficos que si no son propias de la cultura náhuatl, sí de alguna manera rigen la vida de las comunidades de la Sierra de Otontepec y las comunidades náhuatl de varios grupos, de varias comunidades que están dispersas en la República Mexicana. Sí, pues sí, sí, hay muchas ideas un tanto filosóficas, porque sabemos que la poesía creada de manera espectacular fue la que hizo Nezahualcóyotl, pero también Macuilxochitzi y otros 11 poetas mexicas, donde hacen una filosofía de la vida, eh, donde conciben pues ese triple dimensión del universo, porque no solamente se habla del Tlaltípac, el lugar donde los seres humanos habitan, sino que también ellos conciben un Mictlán, el lugar de los muertos, y el Topán, el lugar de los dioses, o el mundo de las ideas, el lugar perfecto. Y en ese sentido hay una visión ahí, pues, metafísica, teológica, donde pues hay una triple realidad, podemos decir, eh, de esta estructura universal, ¿no? Que consigue el mexica. Y desde ahí tenemos ya una visión filosófica de la estructura del universo. Y por otro lado también existen una serie de consejos filosóficos donde los huehuetlactoli, huehuetlactosmen, los consejos de los viejos, que son una forma pues de conducir la vida por, por vías que nos lleven a la realización personal. Eh, y creo que también es una parte bien importante, ¿no? Donde conciben al ser humano con un corazón de roble y una voluntad propia, una cara inteligente, un rostro inteligente,
pues ahí tenemos en esas frases, pues toda una serie de enseñanzas filosóficas. eh, y creo que también en el ámbito ético, axiológico, tenemos la otra parte, ¿no? De los valores que hasta hoy nos guían en la Sierra de Otontepec, y uno de ellos es la solidaridad, la hermandad, que se, que se alcanza a ver de manera muy palpable en el tema de las faenas. Y de igual forma, la solidaridad se ve plasmado mucho cuando alguien muere y toda la comunidad se hace presente en el lugar del difunto para apoyar con todo tipo de bienes materiales, y igual las oraciones, y hacer fuerte pues a la familia que ha perdido a un ser querido. Y entonces toda esta serie de valores que son propios de la cultura mexica, pues sabemos de que se ha perdido sobre todo en las grandes urbes como es Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, pues no se nota mucho. Entonces creo que en ese sentido podemos estar bien felices, contentos por tener estas raíces desde el ámbito ético, axiológico. Creo que podemos mencionar muchos más valores, pero creo que es lo que más se palpa en las comunidades indígenas, la solidaridad y la fraternidad con la hermandad. Bien. Y mucho de eso de lo que nos has hablado ahora está reflejado en Poesía al Desnudo, que es la obra de la que hoy estamos comentando. Jicotenga, ¿habrá algún poema tuyo? Bueno, pues sí, porque eso es tuyo, los poemas son tuyos, o sea, tú los has, tú los has escrito, tú los has difundido, has salido de tu propia vivencia, ¿no? De tu propia inspiración. ¿Habrá algún poema que nos quieras compartir en náhuatl y después nos haces el favor de traducirlo al castellano para los que no entendemos o no entienden el idioma de Nezahualcóyotl? Sí, claro, claro que sí. De hecho, es un himno a la vida, donde sabemos que la vida es muy corta, la vida es un instante, por lo que es necesario pues amarla, abrazarla con todas nuestras fuerzas, arrancarle el mayor tiempo posible para ser felices y hacer felices a los demás, y pues, y lo menos posible pues desperdiciar tiempo en tonterías, en estupideces, eh, que muchas veces podemos pasar varios minutos, varias horas enojados con alguien o enojados con la misma vida, que más allá de abonar a nuestra felicidad, nos empieza a desgastar y empezamos a perder el sentido del vivir. Es ahí donde tenemos una poesía, se llama en náhuatl Chimoyolpaqui. Chimoyolpaqui. Es una poesía que compuse como en el 2010, 2011, y hasta en el 2014 que se vio proyectado ya en este libro. Lo voy a recitar, declamar en náhuatl, y ya luego lo traduzco al español. Por favor. Ahí va. Chimoyolpaqui. Chihcahuaya tequipacholi. Nesnemilis ni mampanos. Ken que te nestica te chocas. Ken que te isiwi y catemococuas. Lempanoski yasquilla. Chihcagua mamusewi. Chimotlali namansi. Juan amutin. Timoteki achillo. Ashleno huelis tispatles. Tlemochishki. Chihto eltok. Chimotlali nikan Juan naman. Juan amu xichocatica. Chimuyulpaki. Cotutzin eli nesnemilistli. Chimoteca guancuali pano panmotlapechli. Guanqueman asitonati. Chitlalo ijican acaya mistlazohtla. Nitlaltipac eli chipago guanyayawi. Chisquita achillo y panchipagua tlapali. Que no paguelis tispakis mo nesnemilis. Guantismaguas mo igniwan. Las camatinias. En español, alégrate, deja ya de sufrir. La vida es un instante. ¿Por qué te empeñas en llorar? ¿Por qué insistes en lastimarte?
El pasado es historia. Deja que descanse en paz. Sitúate en el instante y no te lastimes más. Nada puedes cambiar. Lo hecho, hecho está. Sitúate en el aquí y ahora y deja ya de llorar. Alégrate, corta es la vida. Acuéstate y disfruta tu cama. Y cuando llegue el día, corre tras quien te ama. Que este mundo es blanco y negro. Ve un poco más el color blanco. Así podrás alegrar tu vida y contagiar a tus hermanos. Muchas gracias. Bien, se oye muy elegante en el idioma náhuatl, pero también se oye muy bien en el idioma castellano, o sea, como que ahí hay una concordancia, ¿no? Entre las dos versiones. Mm, Jicotenca, una pregunta aquí. Tú cuando escribes poemas, ¿los escribes primero en náhuatl, después el castellano, o vas del castellano al náhuatl? Lo voy entreverando. O Ajá. sea, inicio con frases en náhuatl, así como pequeñas pistas, y ya después lo voy acomodando, pero al mismo tiempo voy buscando palabras del español para más o menos eh, empatar, pues, ¿no? Los dos idiomas, porque algunas palabras que hay en español es muy difícil de buscar una palabra que sea sinónimo en el náhuatl. Entonces, creo que más bien yo refuerzo mucho el español para que se integre al idioma, puesto que muchas palabras que se han ido al español se han malinterpretado. Por ejemplo, la palabra mitote, muchos le dan un significado en el ámbito del español, pero se distancia mucho del sentido original del idioma. Igual el chipi chipi, que muchos lo ocupamos de manera cotidiana en el español, pero la raíz, el origen de la palabra, pues es el mexica, ¿no? El náhuatl. Eh, y así otras serie de palabras, por ejemplo, ahorita me llega a la mente la palabra apapachar. Ujú. Apapachar es, muchos dicen, es apretar con el alma o tomar con el alma o algo así. Pues nada que ver, o sea, la gente que lo interpreta desde del contexto, ¿no? Del castellano. Sin embargo, la palabra apapachar, pues ya tiene un sentido muy, muy original en el idioma, que nada que ver con eso de acariciar o apretar con el alma, o sea, no quiere decir eso, ¿no? Entonces, y en ese sentido, pues las personas que no conocen las raíces mexicas distorsionan totalmente el sentido original. ¿Y De cuál? hecho, por ahí Sí. hay un libro de Guido Gómez da Silva, que se llama Mexicanismos, y ahí hay una serie de explicaciones sobre esas palabras. De hecho, creo que se puede bajar gratuito en el PDF del internet, en Google, para aquellos que quieran pues, profundizar un poquito más en estas palabras, ¿no? Y de cierta manera, pues interpretar de manera correcta el idioma, desde el idioma, pues, Bueno, ¿no? ajá. Bien, Jicotenca, muchos utilizamos y veo que también en las redes sociales el término apapachar. Tú dices que el sentido originario no, el sentido original no es el de abrazar con el alma. ¿Cuál sería el significado original desde el náhuatl? Bueno, ya, pues, en su mayoría yo he escuchado que, de hecho, en ciertas entrevistas que me han hecho en televisión y radio, o a veces en conferencias en las universidades, me dicen, apapachar es una palabra profe que significa acariciar con el alma. Y Ajá, yo los escucho, pues, pero en realidad apapachar viene del verbo pachua, que ajá, significa apretar, ok, apretar, en ese sentido. Apapachar significa, podemos decir que es como un afecto, así como muy fuerte, puede ser físico o puede ser incluso simplemente así como, pues con palabras, ¿no? Te pueden apapachar a través de palabras bonitas como piropos dirigidos, por ejemplo, a las mujeres, o en este caso, pues igual alabanzas, pues a un varón, o sea, y creo que esta también es una forma de apapachar.
pero el sentido original es pachua, que lo aprieta, lo apachurra, como luego dicen, ¿no? O sea, Ok. en ese sentido va la palabra en su sentido original. Bien, regresamos un poco porque es interesante lo que nos platicas ahora, ¿no? El hecho de tú sentir que el castellano, cuando tú traduces del náhuatl al castellano, dices tú tengo que, a veces tengo que forzar al castellano o buscar los sinónimos para poder traducir el mensaje que das en náhuatl al castellano. Y tú dices que cuando tú traduces el castellano lo sientes como muy forzado, ¿no? Como que forzas mucho el castellano para que se adapte a la lengua náhuatl, ¿sí? ¿Es así? Ya lo Sí, sientes así como, es. ajá, ajá, Sí, de hecho, si mis escritos únicamente fueran para los que hablan el mexicano o el náhuatl, pues no habría ningún problema porque pues sería literal mi escrito, o sea, no andar así viendo a ver cómo le acomodo ahí a la hora de traducir, porque de igual forma puede llegar, ya traducido al español, puede llegar a un poquito más así como, pues, la pérdida la originalidad pues, del idioma. Y a veces no saben ni qué palabra en español poner, porque pues igual, ahí por ejemplo, Tlaltzi, Tlali, para nosotros en el idioma náhuatl es nuestra madre tierra. Entonces, para hablar en español tenemos que poner nuestra madre tierra, así tal cual. Y si le ponemos tierra, pues igual, así nada más pues el mestizo lo va a entender pues como normalmente se entiende desde el capitalismo, ¿no? Desde la globalización, ¿no? Como un recurso para explotación, ¿no? Y para generar consumismo. Y no va en esa línea para nosotros. El Tlaltzi o Tonantlali es totalmente de respeto y donde se venera pues a la tierra como nuestra madre tierra. Entonces sí hay una divergencia, ¿no? Entre un idioma y otro. bien. Entonces tú recomiendas a quienes estamos leyendo, a los que han adquirido tu obra y también todavía tienes obras que para quien esté interesado en este poemario, interesado en este poemario, todavía tienes algunas obras. Y tú recomiendas entonces un tanto conocer la lengua náhuatl, ¿sí? Para poder leer tus poesías en la lengua, en tu propia lengua, que sería como el leer tus poesías en tu propia lengua, en el náhuatl, por ejemplo, se saborea mejor, es un mejor sentido, se le da un mejor sentido, ¿no? Que si nosotros lo leemos en castellano, ¿no? Como que hay como que hay como una pérdida de sentido, es probable, ¿no? Al no encontrar palabras que te ayuden a traducir la palabra náhuatl al castellano, ¿no? Sin embargo, creo que con lo que tú nos estás comentando ya nos das como una idea de cómo leer los poemas náhuatl, no tan solo los tuyos, sino de algunos otros hermanos y hermanas que están escribiendo en su lengua originaria, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que por ahí va el mensaje, ¿no? Que tú nos quieres dar ahora o que nos das en esta tarde, ¿no? Sí, que claro, de hecho nosotros tenemos un reto mayor porque, en la Sierra de Tontepec porque también se habla el Tenec. Entonces, por ejemplo, para el Tenec, Pulik Min Zabal o Tzabal, la gran madre tierra, ¿no? O sea, entendido para los huastecos o Tenec, pues tiene un sentido hasta cierto punto teológico. Y no solamente en la Sierra de Ontepec, sino en San Luis Potosí, todo lo que es la zona acá de Ciudad Valles, en la parte de Tamazopo, todas esas zonas que hablan el idioma, pues la Public Minzabal, o sea, tiene toda una raíz profunda, ¿no? Sobre el valor, ¿no? De incluso de los mismos dioses, ¿no? Como el Dipak, eh, que es el dios del maíz, que para los que hablan el idioma y conocen sus dioses, tiene mucha trascendencia para ellos, ¿no? Así como nosotros en náhuatl, Tlaloc, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, entre otros. Ok. Bien, Jicotencas, mira, el tiempo es así muy rápido, ¿no? Se nos va.
de volada, como dicen en la Sierra de Otontepec, ¿no? Y más Así es. cuando nos encontramos con una conversación interesante como la que hoy estamos teniendo, ¿no? Me gustaría para cerrar, Tico Tencat, nos, nos declamaras otro de tus poemas, el que tú gustes. Con eso vamos cerrando, igual náhuatl y castellano. Y yo creo que en algún otro momento que tengamos, sí me gustaría entrar a detalle de eso que hoy nos comentas, ¿no? El cómo concibe la cultura náhuatl, la cultura tenec, sobre todo la náhuatl contigo, cuál es la relación que tiene con la madre naturaleza o con la madre tierra, ¿no? Eso sería como muy interesante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, Sí, vamos, sí, sí, te y escucho. creo que esta poesía se enlaza mucho, así, muy de cerca con la novela Yo Confieso, donde se desarrolla esta parte, no hay un vínculo del Tenec y el Mexica. Entonces ahí creo que en ese libro encontrarán todo, un 20% de palabras en Tenec y el 80% en el náhuatl. Pero que sería bueno que también se conociera este libro, puesto que sí hay una serie de aportaciones de gente que ha investigado, ¿no? De, por ejemplo, Ariel de Vidas, eh, entre otros, ¿no? O sea, eh, que han aportado, pues, y de ahí yo también tomé cierta información para hacer la novela. Ajá. ¿Te referirás a aquel monólogo de Sunum en la Sierra de Tontepec, cuando él hace esa integración, la fusión, ¿no? Entre la filosofía Tenec, la filosofía náhuatl y también la teología actual, la teología cristiana católica, ¿no? De alguna manera se va entrelazando ese sincretismo, si podemos llamarle así, esa integración de tres concepciones fundamentales, ¿no? De lo que es la relación que tienen con el planeta, con la naturaleza, ¿no? La verdad, ese monólogo o coloquio, no me acuerdo cómo le llamaban, ese monólogo, te quedó, pero súper, ¿no? Porque es la síntesis de lo que tú has ido trabajando en tus obras hasta el día de hoy. Vamos a esperar tus otros cuentos que me dices que ya los Sí, estás ya está. trabajando para ver cómo vas integrando todo eso que tú has trabajado, no sé, en los últimos 10 años, ¿sí? Pero desde tu propia lengua, desde lo que tú sabes y lo que tú vives, ¿no? Sí, Entonces, así eso es. es interesante. Entonces vamos con la segunda poesía. Okay. Ok, la segunda poesía, primero en náhuatl, luego en español, Atemuctli. Quinsecuitlapili y pese Iguatlazol, Chitlani, Huescapan, Chipagua, At. Ahuilla, Tigmachilia, Kemanguala, Ica, Ejecat. Ahuachli, Motlacayot, Guanmo, Ishko, Yolki. Chitlatzini, Ajiaki, Chihki, Nicuacuatzicayot. Chistlascamatili, Ni Temaquilistli. Tlahtati, Tlaijiyua, Ne Atemuxli, Mitsupunis. Tlatati, Coatito, Mitzmaca, Seguilistli. Paya, Ipan, Itzalan, Tlacat, Moteca. Queman un camiac ejecat, Atemuxli, Mutlapani, Pan, Eyi. Guantzahzi, Kense, Nestitzi, Quema, Patlani, Pan, Xochi. Nelia, Nahuatlacat, y Itzaguian, Queman, Asi, Itzalan. Injuanti, Quimatin, Tlen, Atemuxli, Quichixqui, Seguayiteo. Uhtli yayawi pan ilhuicat ashki magua, nochipa meya ahuilla guancese at. Nahuatl ki estuwa kenke iteco ki tlaspia, ashkeman guakis mas kitlilti kineki. Nahuatepeme kichihuilian ilhuit, injuantin kimatin tlen noka ya yultok. Uncas pishka tecuanimen guantlali, Atemuxtli Nancy, Itechcualitlali, Eltos Masquitliti, Ashkineki, las Camatiniac.
cascada, como la cola de un vestido de novia, resbala desde arriba agua cristalina. Rico sientes cuando llega con viento, el rocío tu cuerpo y rostro anima. Aplaude a quien hizo esta belleza, dale las gracias por este regalo. Si tú sufres, la cascada te besa. Si estás cansado, te ofrece descanso. Ahí en sus faldas, el hombre se acuesta. Cuando hay mucho viento, la cascada se parte en tres y grita como una abeja cuando vuelve sobre la flor. En verdad, el náhuatl la admira cuando llega a sus pies. Sabe que la cascada la hizo un gran Dios. El humo negro en el cielo no la contamina. Siempre escurre agua deliciosa y fría. El náhuatl dice porque su dueño la cuida. Nunca se secará, aunque el mestizo quiera. Los pueblos náhuatl le hacen fiesta. Ellos saben que mientras esté viva, habrá cosechas, animales y tierra. La cascada, madre de la fertilidad, seguirá, aunque el mestizo no quiera. Muchas gracias. Gracias, Jicotencat. Bello poema con un excelente mensaje. Pues ese es el apapacho que nos diste esta tarde, Jicotencat. Un apapacho con tu poesía, un apapacho al alma, ese aprieto de hermano y a nuestras hermanas y hermanos de toda América Latina que nos siguen, a los hermanos y hermanos mexicanos, a los que nos siguen en la Unión Americana y también a los que nos siguen en el viejo mundo, en Europa. Gracias por el apapacho y nos vemos, Jicotencat, el próximo miércoles, que creo que nos tienes igual algo muy bien preparado para que sigamos aprendiendo de esta visión que tú tienes como literato, como poeta, como dramaturgo, como novelista y como cuentista, porque entre tus cuentos también hay unos cuentos que reflejan la visión de la cultura mexica. Muchas gracias, Jicotenca, te abrazo desde acá y que te la sigas pasando bien en ese festejo de tu 23 aniversario de haberte integrado como docente al sistema de educación media superior y superior de este país. Eres un gran tlamatini. Tashkamati. Gracias. Hasta luego. Cuídate.